Bien, en el tema del aprendizaje hemos visto uno de los conceptos fundamentales, no ya solo desde el punto de vista del campo teórico de la psicología, sino del propio funcionamiento, de la propia forma de desenvolverse del ser humano, que es la del aprendizaje, un concepto fundamental sin el que desde luego no estaríamos aquí. Pero hay un modelo especial dentro del aprendizaje que no es especialmente trabajado por los teóricos y sin embargo la comunidad científica lo admite como uno de los más importantes, y es el denominado aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario, su propio nombre ya nos va dando la pista, es la adquisición de conocimientos, de comportamientos, mediante la observación de la conducta de los demás. El aprendizaje vicario no es sino aprender de lo que vemos de los demás. Como estamos utilizando a los demás como modelos de aprendizaje, ya explicaremos ahora cómo lo haremos, otro de los modos en los que este tipo de aprendizaje ha sido denominado ha sido el de aprendizaje modelado, de modelo. Su gran precursor, y hasta tal punto que no podemos hablar de aprendizaje vicario sin que nos salga de corrido el nombre de su autor, es Albert Bandura, un científico ucraniano-canadiense de orientación, y esto es importante, cognitivo-conductual. Veremos por qué. Pues el padre del aprendizaje vicario es Albert Bandura. Para él, la conducta humana es producto de una interacción entre el pensamiento, la conducta y el ambiente. Acababa de mencionar que su orientación es cognitivo-conductual, y esto es importante porque pensar en aprendizaje, sobre todo lo que acabáis de ver en el tema, es algo bastante determinado, bastante cerrado, y sin embargo estas corrientes en las que ya introducían los componentes cognitivos vinieron a romper con ese radicalismo. Si ya en el aprendizaje uno de los conceptos fundamentales sin los cuales no puede entenderse la teoría del aprendizaje es el de refuerzo, Bandura, aun considerándolo importante, no le daba ese papel tan preeminente que tiene en el conductismo radical. Para él es importante, pero no es lo único que explica el aprendizaje. ¿Por qué? Porque él introducía como una variable mediadora muy potente lo que llamaba la mediación humana, que no dejaba de ser sino su propia cognición, sus pensamientos. Entonces esos pensamientos, esa forma de pensar, la cognición humana, en muchos casos hace innecesario el refuerzo, y a pesar de no haber refuerzo, el aprendizaje se produce. Es decir, en la medida en que el individuo introduce como una variable propia su forma de pensar, el aprendizaje adquiere nuevos mecanismos, ya no es acción, refuerzo, conducta. Él fue el primero que empleó el término modelamiento. De hecho, él no empleaba el concepto de aprendizaje vicario, él hablaba de aprendizaje por modelamiento, y fue tan sencillo. Él utilizó esa nomenclatura porque para él, de quienes aprendíamos los individuos observando, era de modelos. Ponía, vuelvo a repetir, mucho más énfasis en la cognición, en los pensamientos, que en el propio refuerzo. Y dentro de esos componentes cognitivos, él destacaba 5 capacidades, ¿no? En primer lugar, la capacidad simbólica. En la medida en que los seres humanos somos capaces de observar el comportamiento de los demás y las consecuencias que tienen para ellos esos comportamientos, los seres humanos son capaces de elaborar modelos explicativos de lo que está viendo, independientemente de que sean modelos acertados. Le funcionan al individuo, que es el que está viendo un comportamiento y unas consecuencias.
el individuo no va más allá de saber por qué el modelo que está observando se comporta como se comporta y por qué ve las consecuencias que ve. Él no entra a valorar eso, el individuo no entra a valorar eso, simplemente ve una acción, unas consecuencias, integra eso en su propio modelo y lo explica a su modo, ¿vale? De ahí lo de simbolización. El propio aprendizaje vicario, es decir, aprender viendo, es otra de esas capacidades, teniendo en cuenta que vais a encontrar ese comportamiento, las consecuencias del comportamiento en una situación. Y cada uno de los individuos que está viendo eso que ocurre va generando modelos diferentes, pero siempre a partir de la observación. Otra de las capacidades derivadas de este proceso, que si veis es un proceso, es el de predicción. En la medida en que el individuo va generándose modelos explicativos a partir de lo que aprende viendo otros modelos, aventura resultados para él mismo, es decir, si yo hago lo mismo que esas personas, obtendré las mismas consecuencias. Por lo tanto, yo decidiré si me comporto igual o no me comporto igual, ¿vale? Siempre hay una proyección hacia el futuro. Al mismo tiempo que se va haciendo esa predicción, hay una autorregulación, es decir, el sujeto va decidiendo por sí mismo si quiere imitar a los modelos o si no quiere imitarlos, ¿de acuerdo? Y por último, si ya hay un aprendizaje, hay una predicción, hay una elaboración de modelos, hay una autorregulación, también hay una autoexplicación, es decir, el individuo, a partir de todo este proceso, va a analizar los resultados que él mismo ha ido obteniendo, lo cual a su vez le va a generar nuevos modelos explicativos y nuevas autorregulaciones de conducta. Eso sí, para que el aprendizaje vicario se dé, y se dé con fuerza, y se instaure y sea permanente, se tienen que dar una serie de condiciones. Primero, parece obvio, pero es como decimos en psicología, hacemos evidente lo obvio, el sujeto que observa un modelo tiene que prestar atención. Además, tiene que estar motivado para aprender. Es decir, si ya focaliza la atención, de algún modo debe querer observar esas consecuencias de los comportamientos para asimilarlos, debe querer aprender, debe estar motivado. Una vez que lo ha observado, debe tener capacidad para poder retener eso que ha observado. Si no hay retención, no hay aprendizaje. Y al mismo tiempo que retiene lo que ha observado, debe estar en condiciones de reproducirlo. Yo puedo ver cómo un piloto de Fórmula 1 pilota su coche, pero si yo no tengo esa misma preparación, ese aprendizaje vicario no se va a producir. ¿Por qué? Porque no estoy en condiciones de reproducir lo aprendido. Y a su vez tiene una serie de fases. En primer lugar, observación. En la primera fase en la que se adquiere el conocimiento, se produce el aprendizaje, tiene que haber una observación. Si decíamos que tiene que ser capaz de retenerlo, es porque tiene que haber recuerdo. Si tiene que ser capaz de reproducirlo, tiene que haber una fase de ejecución. Y por último, una fase de reforzamiento, que es una consecuencia del comportamiento, que no necesariamente tiene que ser, como decía anteriormente, un refuerzo real, físico. Lo importante para Bandura, que era recordar, era la mediación cognitiva. ¿Qué características tiene? Que no se produce por ensayo y error, como otros tipos de aprendizaje, sino por la observación de las consecuencias de los comportamientos de los demás, y que el papel del refuerzo tiene tanta importancia como en otros tipos de aprendizaje, pero, recordar, está mediado por la cognición del individuo. Y por último, hay ciertos factores que facilitan que se produzca el aprendizaje. En primer lugar, que el modelo a observar y el observador sean del mismo sexo, que tengan edades, profesiones y prestigios sociales semejantes,
que el modelo de algún modo resulte atractivo para el observador y que el modelo resulte premiado. Si os fijáis, todas estas características se pueden resumir en que el observador de algún modo se puede identificar con el modelo. Si no hay una identificación con el modelo, el aprendizaje vicario difícilmente se producirá. ¿Qué particularidades tiene? Que, para terminar, que este tipo de aprendizaje es ampliamente utilizado para transmitir valores y normas sociales. En la medida en que desde que somos pequeños vamos viendo cómo se van comportando nuestros semejantes, los que nos rodean, la familia, los amigos, vamos adquiriendo, vamos instaurando las normas y los valores sociales. Y estas se producen por aprendizaje vicario.